Muy buenos días, mis queridos hermanos que nos están viendo a través de este medio. Hoy es un día muy lindo, hoy es un día que está el día fresco, sabroso. Y recuerden que hemos venido analizando los temas de mayordomía y hoy prácticamente vamos a entrar en un tema muy lindo, un tema donde el aporte de nuestras ofrendas hacia la casa del Señor, hacia su tesorería, hacia su iglesia, eso es un aporte que el Señor siempre ha querido. Por eso yo te quiero invitar a que hoy conmigo inclinemos el rostro y elevemos una plegaria al cielo para que nuestro Señor Jesucristo nos dé su Santo Espíritu para comprender su palabra. Inclinemos el rostro. Buen Padre y Dios que estás en el cielo, a esta hora, Señor, venimos con gratitud hacia ti, sabiendo que todas las cosas lindas que nos das son porque nos amas, porque somos tus hijos, porque somos príncipes y princesas que vamos a heredar el reino celestial que nos vas a dar, Señor. Pero ahora, Señor, también nos estás pidiendo sobre todo nuestro corazón, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras habilidades y todo aquello que corresponde, Señor, a engrandecer el reino tuyo, a preparar a otros para ese reino, para que estén con nosotros, para que estén contigo. Ayúdanos a poder comprender el tema de hoy. Danos de tu Santo Espíritu y bendice a nuestra hermandad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdas que ayer hablábamos de las primicias? Y cómo el Señor pedía los primeros frutos, tanto de la tierra como del ganado y también del vientre. Los primeros frutos eran de Él, los primeros hijos, las primeras crías de la vacada, los primeros frutos de la cosecha, los primeros frutos de los árboles. Hoy yo quiero traerte un tema donde vamos a analizar sembrando con generosidad. ¿Por qué razón? Porque vamos a analizar un punto de vista importantísimo en lo que es las ofrendas. Hay veces que en la iglesia o en el mundo o con las personas que nos relacionamos, a veces de pronto encontramos que dice la gente, no, es que piden demasiado. Ya nos están pidiendo un diezmo, ahora se nos habla de un segundo diezmo, se nos habla de las primicias y ahora vienen las ofrendas. Yo te voy a decir una situación que en la vida yo he aprendido y que tú también la vas a aprender si tú te haces socio con Dios, si tú haces pactos con Él y si te acercas a Él. Él dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. En la historia de la Biblia, en la historia del pueblo de Dios, han habido momentos donde las personas son generosas y generosamente se les da. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, probadme en esto, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y os daré hasta que sobreabunde. Hay varios casos. Uno de ellos lo vamos a ver en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. El versículo 31 al 35 dice así, respondió Ezequías y dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Ahí habla de la primera palabra, generosidad. Mira qué interesante, en el tiempo de Ezequías, el versículo 32 dice, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todos para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Las ofrendas fueron generosas. Y mira lo que dice el 34 y el 35. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Así que sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que se acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los levitas, que los sacerdotes. Ahí me llama mucho la atención. Así pues hubo abundancia de holocaustos,
con grosura de las ofrendas de paz, las libaciones para los holocaustos, y quedó restablecido el servicio de la casa de Dios. Quiere decir que antes de que Ezequías tomara una resolución de hacer una reforma, ahora vemos que la situación en los sacerdotes eran poco. No había dinero para pagarles, no había dinero para solventar sus necesidades, para pagar sus salarios. Y entonces dice que los levitas tuvieron que ayudarles para poder ofrecer los holocaustos. Y la gente fue generosa y trajo mucho. Si tú lo ves, eran muy pobres, pero aún de su pobreza ellos llevaron ofrendas para los sacrificios. Pero dice que el pueblo fue generoso. Los levitas fueron generosos de corazón. El pueblo dio mucho para las ofrendas, 3,000 ovejas, 6,000 bueyes. Hermanos, hay momentos que nosotros tenemos que desprendernos un poquito de nuestra frialdad, de nuestro egoísmo, de nuestra tacañez y ser más liberales con Dios. Mira qué interesante, cuando el rey Ezequías vio que el pueblo daba, ahora él hizo algo sumamente importante. Ahí mismo en el 30:24 nos dice algo sumamente valioso para nuestra vida espiritual. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea, mira qué interesante, 1,000 novillos, 7,000 ovejas. Y no solo el rey, mira lo que dice, también los príncipes dieron al pueblo 1,000 novillos y 10,000 ovejas. Tú dices, qué montón, 17,000 ovejas y 2,000 novillos. Porque 1,000 dio el rey y 1,000 dieron los príncipes. El pueblo dio poco, porque eran pobres, pero dieron con gratitud, con generosidad. Ofrendaron de lo que tenían, como aquella viudita que dio las 2 blancas. Pero los que tenían también fueron generosos. Uno, el rey, dio de su propiedad 7,000. Los otros entre ellos se juntaron y dieron 10,000. ¿Te das cuenta? El que tiene mucho, mucho se le pide. Al que tiene poco, poco se le pide, porque no va a poder dar más de lo que tiene. Pero lo importante es ser generoso con lo que tienes. Hay veces que decimos que no tengo para dar. Pero nosotros invertimos en nosotros y gastamos mucho en nosotros. Compramos lavadoras, refrigeradoras, carro nuevo, compramos todo lo que necesitamos. Es más, si nuestros hijos necesitan, les surtimos. A veces somos muy generosos para dar, pero para dar a las mismas familias. Pero para la causa de Dios, a veces la causa de Dios languidece, porque nuestras ofrendas no van conforme a lo que profesamos. Decimos amar mucho a Cristo, decimos amar mucho a Dios, pero nuestras ofrendas son muy raquíticas, son muy delgadas, muy flacas. Triste y lamentablemente parece que no estamos siendo generosos en dar. A mí me llama mucho la atención también el rey David, cuando iba a ofrecer para el templo, cuando estaba por ya salir y ir a descansar, porque Salomón subía al trono y Dios le dijo, Salomón es el que va a establecer, a edificar el templo. Mira lo que hizo él en Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Si tú lees ahí mismo, en el versículo 10, dice que él fue generoso, y él dijo, yo he preparado para la casa de mi Dios 5,000 talentos de oro, 10,000 talentos de plata, 15,000 talentos de bronce, 20,000 talentos de hierro, y así también piedras preciosas, madera, y todo para el templo. Él fue muy generoso para la casa de Dios porque estaba muy agradecido. David, él recordaba que él era un pastorcillo de ovejas, y lo sacó de en medio de la manada y lo trajo para ser jefe de su pueblo, para ser gobernante de su pueblo. Le dio muchas riquezas. Entonces, ¿por qué a veces nosotros no nos desprendemos de lo que Dios nos ha dado? Y a veces nos hacemos dueños de lo que es de Dios. Aún Dios nos regala, pero nosotros también nos quitamos.
En temas anteriores te conté una historia de un mendigo que pasó un hombre y le regaló 9 monedas de oro. Y aquel hombre se dejó una. Y el mendigo, no contento con las 9 monedas de oro, siguió a aquel hombre y en una encrucijada lo atacó y le robó la última moneda. Qué poco agradecidos somos nosotros para con Dios, que le quitamos aún lo que es de Él. No contento con lo que nos da y que nos da en abundancia, a veces también venimos y robamos, sustraemos lo que es de Él. Tenemos que ser sembrando con generosidad, tenemos que ser generosos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestras ofrendas no están representando bien el carácter nuestro delante de Dios. Decimos ser hijos de Dios, pero muchas veces somos hijos egoístas. Hacemos como aquel joven que le dijo, Padre, dame mi parte, y fue y la derrochó. La malgastó con prostitutas, con amigos, con malos amigos, en borracheras, en fiestas, en orgías, en saber cuántas cosas más hizo. Y de pronto dice que vino una hambruna y el joven ya no tenía dinero y nadie lo aceptó. Y tuvo que ir a cuidar un hato de cerdos a una de las fincas. Y ahí ni siquiera le dejaban comer la comida de los cerdos. Qué triste y qué lamentable nuestra situación, porque a veces nosotros nos pasa como este joven, somos derrochadores de los bienes de Dios. Pero hay que ser generosos. Hoy analizaremos cómo a través de la palabra de Dios se nos pedían ofrendas generosas, ofrendas voluntarias, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por la expiación, ofrendas de restitución, de intercambio, ofrendas de acción de gracia. O sea, Dios siempre, si te quiere dar, te va a pedir. Ayer analizamos, dice, ¿estás listo para pagar el precio? Cuando Dios te da, Dios te va a pedir también. Por eso tienes que ser íntegro, honrado, fidedigno con Dios. Analizábamos que dice que el administrador se requiere que sea fiel, que sea íntegro. Mira qué interesante, vamos a analizar algunos de los textos que la Biblia nos habla de la generosidad. Segunda de Corintios 9:6. Mira qué interesante lo que Pablo decía. Solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar. Bueno, yo creo que era Segunda de Corintios, yo le puse Primera de Corintios. Era Segunda de Corintios, donde dice que seamos generosos. Porque el que siembra escasamente va a cegar. Pero el que siembra generosamente también va a recoger. Muchas veces esperamos una cosecha digna de ser elogiada, pero sembramos muy poco, dimos muy poco. A veces somos generosos en decir voy a devolver la parte de Dios, que eso es una obligación, pero cuando es la parte para la iglesia nosotros hasta queda vergüenza. Tú tienes que analizar, ¿cómo puede ser que vas a dar 10,000 colones de diezmo y 100 colones de ofrenda? ¿Cómo crees que se va a mantener la iglesia? ¿Cómo crees que va a salir adelante? ¿Cómo crees que van a salir adelante los campos misioneros si estás aportando menos de lo menos? Casi como si fuéramos pordioseros. Porque tal vez el pobre da un poquito más. Porque tal vez el pobre aporta más. Levíticos 23:38. Levíticos 23:38. Además de los días de sábado de Jehová vuestro Dios, vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Dios está diciendo, además del sábado que ustedes me devuelven, porque el sábado es el día del Señor, ahora también ustedes tienen que ser fiel con sus votos, con sus promesas, y tienen que ser fiel también con sus ofrendas voluntarias. Mira lo que dice en Números 29:39. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos, de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz.
Mira qué interesante. Habían ofrendas voluntarias, ofrendas para los holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas de libaciones y ofrendas de gratitud. Ofrendas voluntarias. Sí, son voluntarias porque no se te va a exigir, porque no se te puede obligar, ni Dios mismo te va a obligar. Pero sí se te va a pedir cuenta de la mayordomía, de los bienes que el Señor te otorgó y que tú a veces retienes para ti mismo. Mira lo que dice Deuteronomio 12:6. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. A mí me llama mucho la atención, si tú lo analizas, habla de los diezmos, habla de las ofrendas, de las libaciones, de los votos, a veces hacemos votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de las vacas. Quiere decir que ahí estaban involucrados los dos diezmos, estaba involucrado la primicia, estaba involucrado las ofrendas y también los votos, que más adelante vamos a tener un tema especial para esto, para analizar votos y promesas. Pero las ofrendas voluntarias eran necesarias para el sacrificio, para el engrandecimiento de la obra, para que la iglesia se mantuviese, para que hubiese ahí, para el servicio de la misma iglesia. Las ofrendas, recuerda que son para la iglesia. Las ofrendas, muchas veces tenemos que ser generosos a veces con las asociaciones, con las iglesias, con la conferencia general, con las divisiones, con las uniones, porque ellas también tienen un trabajo que hacer. Ellos tienen obreros, ellos tienen personas que trabajan para la causa del Señor. Nuestras ofrendas voluntarias generosamente van a hacer que la obra avance, que la obra progrese. Mira lo que dice en Esdras 1:4. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar del país donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Te recuerdas que yo te decía que al pueblo de Israel se le pedía una cuarta parte de las entradas de sus ganancias? Mira qué interesante, en Esdras dice que se le ayude con dinero, con plata, con oro, con joyas, y además de eso dice con ofrendas voluntarias. Pero cada uno en su iglesia, que ayude a su compañero, que ayude a los que trabajan en la obra, que ayude a que la iglesia se edifique, a que se levanten más grupos, a que se levanten más iglesias. Hoy en día hay personas como allá en el tiempo de Pablo, que se le apareció en un sueño un macedonio y le dijo, pasa y ayúdanos. ¿Cuántos campos hoy en día no se les ha llevado el evangelio porque no hay obreros, porque no hay dinero, porque las tesorerías están en rojo, porque nosotros no estamos aportando voluntariamente, generosamente para la causa de Dios? Ahí mismo en Esdras 1:6. Además de esto, del holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Mira qué interesante. Habían holocaustos para el continuo sacrificio, lunas nuevas, que eran también fiestas que se hacían, donde se celebraba y se ofrecían holocaustos. Todas las fiestas solemnes de Jehová, habían 7 fiestas en Israel, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. Ahora nosotros tenemos nuestras propias fiestas, hay congresos, hay fiestas propias de cada iglesia. Y a veces la iglesia no tiene cómo aportar para agasajar a sus propios miembros, porque nosotros mismos no estamos aportando las ofrendas voluntarias generosas. Ahí mismo en Esdras 3:5, Esdras 3:5 dice, además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas, todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria, casi lo mismo. Mira lo que dice en el 7:6. Este Esdras subió de Babilonia
Esdras, escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Como era Esdras generoso. Ahora, y si todo se lo concedió el Señor, el rey le dio dinero, le dio joyas, le dio dinero y le dio también cartas para que le proveyeran al otro lado del río. Qué interesante. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te pide es porque te quiere dar. Pero cuando Dios te da es porque te quiere pedir. Tú tienes que ser generoso y Dios te va a aportar. Dios te va a dar, Dios te va a cuidar. Recuerda que ayer hablábamos que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Él no es hombre para que mienta. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Nosotros tenemos que entender que el Señor está dispuesto a darnos más de lo que nosotros nos merecemos. Pero si nosotros también somos generosos con las ofrendas. Mira qué interesante en Primera de Crónicas 29:5. David dijo, oro pues para las cosas que son de oro, plata para las cosas que son de plata, para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él da el ejemplo, él dice, yo voy a dar. Pero ¿quién más está decidido a meter su mano en el bolsillo? A decir de mis entradas yo voy a sacar una ofrenda jugosa para el Señor. No importa si eres pobre, no importa si tienes dinero, no importa si estás acomodado, no importa si ganas bien o ganas mal. Lo importante es que tú vas a dar conforme al deseo de tu corazón. Vas a ser generoso con las ofrendas voluntarias. Filipenses 4, 14 al 19. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. También vosotros, oh filipenses, que al principio de mi predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que yo busque dádiva, sino que busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia y estoy lleno. Y habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor grato, fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo da un elogio a los filipenses. Eran generosos, eran pobres. Eran personas tal vez que no tenían mucho, pero ellos hicieron un esfuerzo sobrehumano y mandaban ofrendas a Pablo una y otra vez. Y ahora Pablo le dice, yo espero que ustedes sean bendecidos en la riqueza de mi Dios. ¿Acaso es pobre nuestro Dios? ¿Acaso su mano se ha acaecido para no darnos? Pero tenemos que ser generosos. Tenemos que aprender a desprendernos del egoísmo. Aprender de los filipenses. Eran generosos una y otra vez. Nunca se cansaron de dar. Nunca se cansaron de aportar para el crecimiento de la obra y el desarrollo de las demás iglesias. Segunda de Corintios 8, 1 y 2 y luego el versículo 9. Mira qué interesante. Hagan bien y sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Qué interesante. Pablo le está hablando a Timoteo y él le dice que le diga a las iglesias, máximo a la de Tesalónica y a la de Filipos, que hicieran bien, que fueran dadivosos y generosos. ¿Te das cuenta? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena aprender la generosidad? ¿Vale la pena aprender a dar? Tal vez por eso es que en Proverbios decía, hijo mío, dame tu corazón. Porque una de las cosas más importantes es que nosotros aprendemos que en varios momentos, cuando Moisés pidió ofrendas para el tabernáculo, dice que los constructores le dijeron a Moisés, mire, diles que ya no traigan más.
Ya hay demasiado, ya hay mucho. Y Moisés les dijo, paren de traer ofrenda, ya no traigan más ofrenda. Cuando la construcción del templo en Jerusalén, el mismo David ya había preparado una cantidad enorme de ofrendas que tanto él como sus funcionarios y el pueblo habían otorgado. El mismo Salomón después otorgó más ofrendas al pueblo. En el tiempo del rey Ezekías ya vimos, fueron muy generosos en las ofrendas, en las libaciones. En el tiempo de Josías, mira qué interesante. En el tiempo de Josías, en 2 de Crónicas 35, 7 y 8, ahí se menciona, dice que Josías celebró la Pascua. Fue tan grande que dice que el pueblo empezó a traer y a traer y a traer, y eran tanto lo que traían, que cuando llegó el rey y sus funcionarios, vieron que habían muchos montones de ofrenda. Y tuvieron que empezar a construir cámaras alrededor del templo para almacenar todas las ofrendas que había. Y el pueblo ese fue generoso. El pueblo dio de corazón, agradecidos, porque Dios había sido bueno con ellos. Cada momento en que la iglesia toma una decisión de reavivarse, que toma una decisión de tomar a pecho la obra de Dios, porque Dios nos dio un parte en el trabajo misionero, cuando en Mateo 28, 20 dice, id por todo el mundo predicando y enseñando y haciendo discípulos a todas las naciones. Y esa obra se te encomendó a ti y a mí. Y aunque no vayamos personalmente, nuestras ofrendas pueden contribuir a que otros avancen en el desarrollo, en el abrir campos nuevos, en predicar a otros el Evangelio, en llevar las buenas nuevas a aquellos que no las conocen. Pero haría un cambio diferente si nosotros nos comprometiéramos con Dios a ser generosos en nuestras ofrendas. Tienes que comprometerte. Tienes que comprometerte con tu iglesia. Tienes que comprometerte con tu pueblo, tienes que comprometerte contigo mismo, porque el compromiso general, el compromiso principal es con Dios. Abrir tu corazón, ser generoso. En esta hora, en este momento, yo te hago un llamado. Cuando pidan ofrendas, no te niegues a dar, porque Dios te va a dar para que tú des. Como dijo David, de lo recibido de tu mano, de eso te devolvemos. Tienes que probar a Dios. Si Él te pide es porque Él te quiere dar, pero si Él te da es porque Él te quiere pedir. Que el Señor te bendiga y te espero el día de mañana. Que pases un feliz día.